Buenas noches, mis amados hermanos. Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Como siempre, todos los miércoles, en el estudio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Damos gracias a Dios por las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por estos tiempos que nos regala para escudriñar su palabra, para estudiarla, para comprender el carácter de Dios cada día más y más, y para nosotros ponerlo en práctica en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Estamos en la epístola de los Romanos, amados hermanos, la epístola del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender tantas cosas de la vida, cómo podemos llevar, pues, una vida cristiana llena de santidad y agradable para Dios. Abran sus Biblias, amados hermanos, en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Amén. Vamos a hacer una oración. Dios bendiga a mi hermana Ofir, que el Señor me la guarde en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga, mi amada hermana. Damos gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú en este momento, Dios, en este tiempo de estudio de la palabra, que seas tú, Señor, ministrando palabra de vida eterna a nuestra mente, a nuestro corazón, fortaleciéndonos, Señor, en el Espíritu, Dios. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, dándonos como conocimiento y sabiduría eterna, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Ofir, Señor Dios Padre, grandemente. Dale salud, abre los cielos y manda ángeles a fortalecerla en el nombre de Jesús. Sana su cuerpo, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a mi esposa, Dios. Dale salud también. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. A mi hermana Rosa María Cosío, Señor. A mi hermana Gladys Loli Suárez. Bendice a mis hermanas, Dios, Padre eterno. Dale salud, fuerza, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que se van a conectar, Señor, para recibir de tu palabra en esta noche tan hermosa. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Comenzamos, amados hermanos. El miércoles pasado iniciamos, o culminamos, mejor dicho, con el versículo 1 del capítulo 7, que nos habla sobre las luchas de un alma salvada. Y esto vamos a continuar ahorita. Vamos a continuar con este capítulo 7. Y nos decía en el versículo 1 del capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando con personas que conocen la ley. Nos está hablando de nosotros también en estos tiempos, que conocemos, que estamos estudiando la Biblia, que estamos estudiando la palabra de Dios y conocemos muchas cosas. Y ahora estaba hablando de la ley mosaica, que había experimentado un periodo de prueba de más de 1 milenio, con un pueblo elegido por Dios en una tierra, amado hermano, que era favorable y aceptable al cumplimiento de esa ley, porque la ley había sido dada no solo a un pueblo, sino también a una tierra. Gloria a Dios.
Ahora, el pueblo de Israel no cumplió la ley. Recordemos, amados hermanos, que Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, él dijo en su discurso, en su defensa, ¿no? Él dijo, y esto aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 53, dice Esteban: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y el apóstol Pedro, también en el libro de Hechos, un poco más adelante, en el capítulo 15, verso 10, lo llamó un yugo, llamó a esta ley un yugo, una carga que ni los judíos, ni los mismos judíos, ni sus antepasados habían podido llevar. Ahora, esta frase dirigida a los que conocían la ley no era o no debiera quedar restringida a los creyentes judíos de la iglesia de Roma. Porque los romanos, amados hermanos, conocían bastante sobre la autoridad de las leyes, ya que estaban ellos familiarizados con el sistema legal del Imperio Romano. Ahora, Pablo hizo uso de una ilustración sobre el matrimonio, aunque no trató en este momento este tema, el tema del matrimonio y del divorcio, ¿no? Él solamente quiso ilustrar el hecho de que como creyentes no estamos bajo la ley. Y vamos a leer el versículo 2 de este capítulo 7 para ya ir entrando aquí en contexto. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo no pretendía darnos instrucciones en este momento, amados hermanos, sobre el matrimonio y el divorcio. No es así. Él simplemente usó una base, o mejor dicho, usó como base la ley bien establecida y conocida de que una mujer estaba ligada a su marido vivo y que la muerte de éste la libraba de la normal legal, que la norma legal que la vinculaba pues a su marido, si éste moría. Este es un principio universal entre gente civilizada, amados hermanos. Y el mismo apóstol Pablo lo usó como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Ahora vamos a continuar leyendo el versículo 3 que dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel tenía que ser apedreado. Y Pablo, amado hermano, no estaba dando instrucciones sobre el divorcio y nuevo casamiento aquí, no. Pues presentaría estas normas en otro pasaje. Más adelante vamos a ver estas normas que presenta el apóstol Pablo. Pero él hace énfasis en este pasaje en cuanto al marido y la mujer muera, si muriera. Ya no sería su esposa, sino una mujer soltera, nuevamente. Y el apóstol Pablo estaba ampliando en este momento la ley para el marido y su mujer.
se estaba centrando en la situación legal. En la situación legal de una mujer en el caso de que su marido estuviera vivo. Y estaba en otra situación, en otro caso, era otro caso que si el marido muriese. Aquí hace ver claramente el contraste entre el estado legal de ella. En el caso de que si el marido estaba vivo, y nuevamente en el caso en que el marido estaba muerto. Era la diferencia, amados hermanos, entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Todo dependía de que si el marido estuviera vivo o muerto. Aquí el apóstol estaba haciendo una similitud. Ahora bien, como ya hemos dicho, el apóstol Pablo no estaba hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio. Esto tenemos que estar claros. Sino en cuanto al creyente y la vida cristiana. Esto era lo que en realidad estaba refiriendo el apóstol Pablo aquí, pero estaba tomando a la analogía del matrimonio. Entonces dice en el versículo 4, seguimos leyendo y dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Otra traducción, amado hermano, lo dice así: al incorporaros a Cristo, habéis muerto con la ley, con él en la ley, para pertenecer así a otro esposo. Ahora sois de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo, nuestra vida era útil para Dios. Aquí, amados hermanos, la esposa representa al creyente en Cristo y el segundo esposo representa a Cristo. Nosotros tenemos o estamos unidos a Cristo. Pero en esta ilustración, ¿quién era el primer esposo? Veamos lo que ha dicho, lo que dicen algunos expositores bíblicos, pues. Por ejemplo, el doctor Sandai, él interpretó al esposo como el antiguo estado antes de la conversión al cristianismo. Está el doctor Stifler, que él dijo que el primer esposo es Cristo crucificado. Y está también la exposición del doctor Stifler, que él dice que el primer esposo, él dice que el primer esposo representa a Adán, a nuestra posición en él. Ahora, a mí en lo particular me parece que esta última interpretación se corresponde mejor con el sentido de la ilustración que da nuestro amado apóstol Pablo. Recordemos que por toda esta sesión, amados hermanos, empezando desde el capítulo 5 de esta epístola, el apóstol ha presentado sus supremacías, la de Adán y la de Cristo, el primer Adán y el último Adán, el primer hombre y el segundo hombre. Estamos unidos a Adán por medio de la naturaleza vieja, de nuestra vieja naturaleza. Estamos unidos a Adán. La ley fue dada, amados hermanos, para controlar a esa vieja naturaleza, pero fracasó a causa de la debilidad de esa condición humana, de esa naturaleza que tenemos. Como veremos en el capítulo 8 de esta epístola a los romanos, más adelante. La ley llegó a ser una piedra de molino colgada en el cuello de los israelitas.
no los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi 1500 años. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, amados hermanos, pero el hombre no podía satisfacerlas. En verdad, podríamos decir que la ley desempeñó un ministerio de condenación. Si los no judíos tuviéramos que colocarnos bajo la autoridad de la ley cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Si tuviéramos que cumplir la ley. El apóstol Pablo dijo que Cristo murió en su cuerpo, que somos identificados con Cristo en su muerte y que ahora estamos muertos a la ley y la ley está muerta para nosotros. Aquel primer esposo era Adán y ya no estamos unidos a Adán. Habiéndonos identificados nosotros ahora con Cristo Jesús en su resurrección, ahora estamos unidos a un Cristo viviente. Cristo es, amado hermano, Cristo Jesús es el segundo marido que nos ayuda a llevar frutos. Ahora ya no conocemos a Cristo desde un punto de vista humano. No. Es al Cristo resucitado a quien estamos unidos. La ley no fue dada al hombre nuevo en Cristo, amados hermanos. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, vamos a ir un momento para allá, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la declaración verdadera de la Escritura, amados hermanos, y por lo tanto debemos creerla. Hay muchos creyentes que están o que tratan de vivir cumpliendo la ley, con las fuerzas de su vieja naturaleza heredada de Adán. Ese principio de vida vinculado al cumplimiento de normas debe ser sepultado, amado. El cristiano está unido al Cristo viviente. Y la vida cristiana consiste en agradar a Cristo, a Jesús, con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Y continuamos leyendo el versículo 5 y el apóstol dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Enfrentamos, o mejor dicho, honradamente vamos a enfrentar una realidad. ¿Puedes tú cumplir la ley o normas inspiradas en la misma por tus propias fuerzas? ¿Le ha sido a usted posible, amado hermano, guardar la ley? Esa ley y esas normas fueron como una camisa de fuerza colocada en la naturaleza humana para controlarla. Esa naturaleza se irritó y rebeló contra las molestias, este montón de restricciones impuestas por la ley. Esa naturaleza, amados hermanos, no tenía capacidad ni deseo de satisfacer los requisitos de la ley.
la naturaleza humana quebrantó esas restricciones de la ley y sus normas, y en consecuencia acarrió la pena irrevocable por incumplir dichas normas. Y el apóstol Pablo lo dice así en el versículo 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Ahora, el doctor Newell, él dirige nuestra atención a las paradojas de este pasaje. En el versículo 4 vimos que los creyentes, habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sin embargo sirven. ¿Ven esto? Puestos en libertad y sirven. Antes el servicio solo era hecho por obligación. Era como decir, debo hacerlo. Ahora, el motivo se expresa con la frase, me complazco en hacerlo porque quiero agradar a Cristo. Gloria a Dios. El creyente ha sido puesto en libertad. Ha sido librado de la esclavitud. Pero ahora, en amor, se entrega voluntariamente al Salvador, como nunca pudo hacerlo bajo la ley, para la gloria de Dios. Debemos servir, amados hermanos, al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con el apóstol Pedro en el siguiente episodio, en el capítulo 21, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Él dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Por fin Pedro pudo decir, tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también que soy un fracaso. Y fue entonces, amado hermano, cuando el Señor pudo decirle que a partir de ese momento su vida sería fructífera. Y por ello le dijo, apacienta mis ovejas. Y en verdad produjo estos frutos. Pues como podemos ver en el libro del Hechos de los Apóstoles, en el relato del comienzo de la primera iglesia cristiana, el apóstol Pedro fue el hombre que predicó el primer sermón de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Fue el hombre que abriría la puerta a la salvación a los que no eran judíos, para la gloria de Dios. Por lo tanto, concluimos que la vida cristiana se define como Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, tampoco por medio del cumplimiento de ciertas normas o leyes. Por supuesto que no hay nada malo, oye bien, en esa ley o en sus normas. No hay absolutamente nada malo. El problema somos nosotros, amados hermanos. Esta es una sesión dramática, donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha.
Es como el triste lamento de un alma, de un ave herida. Al volver Pablo en esta sesión al uso de la primera persona, podemos inferir razonablemente en que se trata de su propia experiencia personal. Hubo 3 periodos, amados hermanos, en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió en este periodo como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando todas sus ceremonias. Aleluya. El segundo periodo del apóstol Pablo comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Entonces comenzó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un gran fracaso. Después de esto, descubrió que no había ningún bien en su naturaleza humana y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. Aleluya. El tercer período del apóstol Pablo comenzó en el capítulo 8, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. Y examinemos, amado hermano, este periodo en el próximo capítulo de la epístola a los romanos. Esta no es solamente la experiencia personal y patética del apóstol Pablo, ¿no?, sino la experiencia común, amados hermanos, de todos los creyentes. Todos nos identificamos con esta carta aquí, el apóstol Pablo haciéndonos estos comentarios. En el libro escrito por Juan Bunyan, que lleva como título El progreso del peregrino, ¿se acuerdan? Muy bonito, es el personaje llamado Cristian Cayo, dentro del el personaje que tenía que representaba al cristiano. Este cayó en un pantano. Cayó en el pantano del desaliento. Pablo, amados hermanos, fue aquí ese cristiano que nos representa a todos. Pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y la derrota que le sigue. Amado hermano, la pregunta de mayor importancia hoy está en: ¿amas al Señor? ¿Qué hará con Cristo quien murió por usted? El Señor está diciendo a todo creyente lo que leemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino también, amado hermano, para que pudiéramos ser unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley y de normas. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 7 y 8
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo comenzó, amado hermano, su argumento en el versículo 1 del capítulo 6 de esta epístola con la expresión, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Y también la expresión que usó fue, perseveraremos en el pecado. Y una vez más encontramos esta pregunta. Dios me la bendiga. ¿La ley es pecado? Ahora, en la primera parte de este capítulo, el apóstol Pablo pareció decir que la ley y el pecado estaban en un pie de igualdad. Si la ley, amado hermano, del pecado significa la liberación de la ley, entonces son equiparables. Pablo mismo confesó y dijo, de ninguna manera. Y entonces mostró que la ley sí era buena. Aleluya. Pues la ley nos revela la voluntad de Dios. El problema no está en la ley, sino en nosotros mismos, amados hermanos. En nuestra condición humana, la que tiene la culpa somos nosotros, los culpables, no es la ley. La ley se hizo para cumplirla. Pablo asumió aquí un tono muy personal, utilizando en el resto de este capítulo pronombres personales en primera persona, como yo, mí y mí mismo. Fueron usados unas 47 veces en esta carta. Él trató de vivir para Dios en el poder de una nueva naturaleza, de su nueva naturaleza. Él trató de vivir para Dios. Pero descubrió algo importante el apóstol Pablo, que era imposible. La ley le reveló al apóstol Pablo la maldad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su propio interior. Puso los pensamientos y las intenciones, los sacó. Todos los pensamientos y las intenciones del corazón fueron reveladas. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de la buena apariencia. La buena apariencia exterior, al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. Nos revela muchas cosas el Espíritu Santo por medio de la ley. El apóstol Santiago comparó la palabra de Dios con un espejo que revela cómo somos. Imagínate qué importante es conocer, leer la Biblia. La culpa no tiene el espejo. Al revelar la suciedad y la fealdad, sino la vieja naturaleza heredada de Adán. El espejo revela una mancha en la cara, pero no puede quitarla, porque está ahí. Y Dios ha provisto un lugar donde se pueda quitar la mancha. La ley, amados hermanos, revela cómo somos. Ella nos revela que somos pecadores. La amonestación
o prohibición contenida en la ley deja bien clara la debilidad de la carne o condición humana. Ahora bien, antes de que yo supiera que era malo codiciar, no tenía ninguna convicción de pecado. Cuando yo no sabía, o cualquiera de nosotros no sabíamos, que hurtar era malo, nosotros no sabíamos que era pecado. Así que la ley nos lo ha revelado. Nos revela que es pecado, lo que es pecado. El pecado estaba latente, amado hermano, hasta que la ley fue dada. La Biblia, si presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí. La ley produce, amados hermanos, un conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de esa misma ley. Ahora, en el versículo 9, el apóstol dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aleluya. Aquí notamos que el apóstol Pablo no estaba discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar a nadie, amado hermano. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sesión trata de encontrar un medio y un poder para vivir algo que contrarreste el poder del pecado en la vida del cristiano. Ahora, el apóstol Pablo murió en el sentido de que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo sujetó y lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por medio de la ley sobre el apóstol Pablo. Prácticamente la ley lo mató. Calvino, en su comentario bíblico, él escribió una expresión algo poética en cuanto a esta sesión. Él dice que la muerte del pecado es la vida del hombre. Y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Y no hay nada más veraz que eso. En el versículo 10 dice, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Wow. Esta es la tragedia de cualquier persona, amado hermano, que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Ahora, es verdad que Dios dio en cuanto a la ley, en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 1, cuidaréis, dice el Señor, de poner por obra todo mandamiento que yo os doy y os ordeno para que viváis. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó sumamente difícil. Ahora, la culpa
no se encontraba en la ley. La culpa se encuentra en aquel que creía que la ley le traería vida y poder. La ley no hizo, amados hermanos, ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Eso fue lo que hizo la ley en nosotros. La ley nos dio a saber el pecado, lo que era malo, lo que no le agradaba a Dios. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios la habría comunicado. Evidentemente, amados hermanos, la vida y el modo de vivir cristiano no proviene de la ley. Amado hermano, la vida está personificada en la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Si usted es creyente, debiera recordar las palabras de nuestro amado Señor Jesús, registradas en el Evangelio según San Juan, y vamos a ir para ahí un momento, por favor, en el capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Aleluya. Y si usted aún no ha confiado en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, recuerde lo que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que niegue a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amado hermano, hasta aquí este estudio. Ya estaremos el próximo miércoles. Nos toca una parte de esta carta a los romanos que para mí es muy importante. Y es continuamos con este capítulo 7 desde el versículo 11 hasta el 25, y es que nos habla sobre el pecado que mora en mí. Así que esta semana vamos a estar con la próxima semana vamos a estar estudiando el pecado que mora en mí. Es algo sumamente edificante. Así que nos esperamos el próximo miércoles. Damos gracias a Dios. Préstame el teléfono tuyo, por favor, para orar por los hermanos que están allí conectados en las redes sociales. Damos gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Si no me aparecen mucho. Vamos a ver por aquí. Hay 4. Vamos a ver un momento. Sí, están ahí. Ok. Ajá, ahora sí. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, Señor, de la carta a los romanos, Señor, del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos edifica, que nos ayuda a entender tantas cosas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por mi hermana Ofir Morar, para que seas tú derramando sanidad sobre su cuerpo, librándola del mal en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abre los cielos y manda ángeles a donde mi hermana Ofir, a darle fuerzas, a darle tu fuerza, Señor, a sanar su cuerpo. Pon ángeles a su alrededor, a cuidarla, a guardarla, a darle buen ánimo, Señor, a sanarla, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente te pido por mi hermana Susi, Señor Dios Santo, para que tú la sigas fortaleciendo, la sigas alimentando, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda a sus hijos, a Pablo y a su familia, Dios, a Mayita y su familia, Señor, a Ricky y su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda
a esta familia tan hermosa, que Dios la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Ninosca, que nos acompaña aquí hoy, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su vida, por su hijo Manuel. Bendícelos, Dios, guárdalos, guarda a toda su familia allá en Venezuela, Dios, en el nombre de Jesucristo, a su madre, a sus hermanas. Gracias, Señor, por su vida. Igualmente, Señor, te pido por mi hermano Pablo, Dios, que está aquí con nosotros en Ica. Bendícelo, guárdalo, líbralo del mal en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor, por cada uno de sus hijos, sobre todo su World Junior, Dios, para que tú lo bendigas grandemente, lo ayudes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por cada uno de mis hermanos, Señor, por mi hermana Rosa María Cosío, Señor, guárdala, cuídala, dale salud, Señor, levántala con poder. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra maravillosa en su cuerpo, Dios. Gracias, Dios, porque es una mujer de fe, es una mujer, Señor, que nos ayuda a aumentar nuestra fe, a tener esperanza en Cristo, a conocer el poder de Dios. Gracias por mi hermana Rosa Cosío, Señor. Gracias por ella, Dios. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Tracy, Señor, para que tú la guardes, la cuides, la sanes, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia, que escuchas las oraciones, Señor, que estás pronto a responderla, Dios. Que levantas al caído, Dios. Que das ánimo, Señor, al desfallecido. Y levantas al humilde, Señor. Gracias, Dios. Te pido por mi esposa, Señor, porque tú sanes su cuerpo, Dios, quite toda dolencia, todo malestar, Dios, en el nombre de Jesús. Siga sanándola, Dios, todos los días, Dios. Igualmente a mí, Señor, en mi cuerpo. Que me siga dando fuerza, Señor. Te damos gracias por el ministerio pastoral que tú nos has dado, Dios. Gracias, Señor, por nuestro matrimonio. Gracias por nuestros hijos, Dios. Bendice a Dampier, a Ashley, a Francis, a Brian, a Cecilia, a Cecian, a Arlé, Señor, a Stephanie, a Nicolás. Bendice a mi suegra Violeta Cohen, Señor Dios. Que Dios la bendiga, que Dios bendiga al pueblo de Israel. Bendice a mi suegro Jorge Quiñones, Dios. Bendice a todos mis hermanos en la fe y naturales, Señor. Bendice a cada uno, Señor Dios Padre, de mis cuñados, nietos, sobrinos, a toda la familia, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Igualmente a toda la familia en la fe, Señor Dios. A mi hermana Dairelis, a Kervis, a Davis, que está por allá por Venezuela, por Colombia, Dios, a Yuli. Cuídalos, guárdalos, bendícelos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. A mi hermana Elcita, Señor, Ramos, Ormeño, Padre, bendícela grandemente, dale vida y salud. Igualmente a su hijo Martín, a Maristera, a Ana, a Laura, a Daniel, Señor, bendícelos grandemente. A la familia Ramos, Dios, en el nombre de Jesús. A sus nietas, de mi hermana Elcita, sus nietos, a toda su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor Dios Padre, a mi hermana Tracy, a David, Angelito, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Dios, Padre eterno, a mi hermano Aarón, Dios, que anda por allá, por las minas, Dios, Padre eterno, cuídalo, guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendícelo, Señor. Bendice a mi hermana Ana, Dios, Santo Rey, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todos mis hermanos de la iglesia, Dios. De la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica. Bendice a esta congregación tan hermosa, Dios. Trae, Señor, a los que han de ser salvos, Padre.
Sigue, Señor, llenándonos de tus bendiciones en el nombre de Jesús. Bendice a cada pastor, Señor Dios, que está dando su vida por las ovejas, Señor, a nivel mundial, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendice a cada una de mis hermanas del Teje con Jesús, Señor, estas mujeres guerreras en oración, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a mi cuñada Karina allá en Lima, Señor, a mi hermana Heidi, que está por allá por Lima. Bendice a GRL y a Yumiko, bendice la iglesia de Jesucristo Perú, Señor Dios, en Magdalena. Que Dios bendiga a esa congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Y que Dios bendiga a su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, amados hermanos, nos despedimos. Acuérdense de compartir el video, es una manera de evangelismo. También ayuden a las personas que están necesitadas. Déjenos una manito para saber que está ahí cuando veas el video. También comparte el video. También déjanos tus comentarios, tus peticiones de oración. Y nos vemos el viernes para orar por cada uno de ustedes. Amén. Mándenos sus peticiones de oración en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Chao.